tal? Aquí estamos de nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Siempre les traemos actualidad del motor y ahora se aproximan unos días que va a haber muchos viajes, muchos desplazamientos porque va a haber puentes y también aprovecharemos para darle unos consejos y luego también marcar un tiempo de historia del automóvil que lo veremos ya al final. Entonces, para ello tenemos dos invitados. Tenemos a mi derecha está Rubén Mañas. ¿Qué tal, Rubén? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Rubén es preparador de todo lo que es alto nivel de competición aquí, no solamente en Aragón, sino yo creo que a nivel de España y casi de Europa. ¿Puede ser verdad? Bueno, igual Europa ya se nos escapa un poco, pero bueno, sí, a nivel nacional intentamos estar... Estás ahí en la cresta de la ola, lo sé yo. En un momento estaba hablando con un señor que ha corrido bajas, ha corrido Dakares, ha corrido y tiene muy buena relación con todo el mundo del alto nivel. Y por otra parte está conmigo Javier González Ortega. Javier ha sido también campeón de Castilla y León de rallies, también ha corrido aquí en Aragón muchísimas veces. Y bueno, pues también será otro punto de vista, lógicamente, para interpretar y lo que les estaba diciendo. Pues, se aproximan algunos días y tendremos que hablar un poco de cómo preparar ese coche para que cuando vamos de viaje no nos dé algún susto, porque muchas veces vamos y lo miramos el último día, en el último minuto y 5 minutos antes. No. El coche hay que mirarlo con tiempo y aún así a veces nos quedamos un poquito, nos damos algún pequeño susto. Pero bueno, en principio pues hablamos con Rubén. Rubén, el tema de preparación de coches de alto nivel se ha centrado ahora en tu taller ahí en Cuarte. ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad que bien, está la temporada ya terminada, estamos ahora ya preparando la temporada 2025. Uh-huh. Y bueno, la verdad que pinta muy bien. Ya tenemos varias cosas cerradas para el Campeonato de España y bueno, a ver qué sale a nivel del europeo y quizás sea nuestro primer año en el Dakar. ¿Sí? Sí. Bueno, tú ya has sido como mecánico, has participado en el Dakar. Yo fui de mecánico copiloto en un camión. Ajá. ¿Seguirá este año el Dakar en Arabia? Sí, sigue en Arabia. Sí. Bueno. Y por otra parte, pues Javier González, piloto de rallies, piloto también de subidas, de lo que era antes competición de montaña, que se decía, ¿verdad, Javier? Sí, expiloto, ya hace años que lo dejé. Expiloto, pero bueno... un gran profesional del mundo del volante. Me encanta, sigo muchísimo los rallies, lo que son las subidas, montaña. Yo pertenecía a la escudería Gredo de Ávila, he corrido también algunas pruebas aquí y bueno, sigo el tema, ya no como profesional, pero sigo en el tema de... Siguiendo todo. Si os parece bien, vamos a dar unos pequeños consejos para lo que decimos. Se aproximan unas fechas que va a haber mucho trasiego de automóviles y nos gustaría... A ver, Rubén, tú, por ejemplo, vamos a pensar a un señor de la calle, ¿qué le aconsejarías para preparar el coche para estas Navidades para hacer algún viaje? Pues nosotros, aparte del taller de Motorsport, también tenemos taller normal de mecánica al uso. Y estos días pues estamos empezando, se ve que la gente nos estamos poniendo un poco las pilas, ¿no? Pues todo el tema de neumáticos, mantenimientos, que el coche al final no es solo la revisión que te marca anual, sino que hay que hacerle pues estas pequeñas puestas a punto antes de verano e invierno sobre todo, para dejarlo al día. Sí. Javier, una cosa te voy a comentar. Nos llegan noticias de que las ITVs de España quizás sean de las más duras de Europa Occidental, ¿eh? Yo te lo digo porque lo sé. Bueno, cada vez se están poniendo peor, efectivamente. Yo que paso ITVs en Ávila, he pasado en Madrid y he pasado aquí en Zaragoza, y la verdad es que cada vez van exigiendo más. Y bueno, yo creo que es un bien para todos, efectivamente. Es un bien para todos, pero vamos, yo lo veo claramente lógico que haya estas revisiones tan grandes en las ITVs. A ver, tú tienes la suerte de que eres, aparte de un gran profesional del automóvil, eres también pues un manitas y un buen, casi que diría que mecánico. Cuando tu hijo coge el coche, por ejemplo, y se va de viaje, ¿qué le haces en el coche? Yo de todo, porque soy un poco... Muy meticuloso. Mucho. Sobre todo le miro las presiones, en frío... Lo que decía Rubén, los neumáticos sobre todo, ¿verdad? Sí, sobre todo. Es lo que une el coche. Yo los neumáticos, que es el único contacto que hay con el suelo. Los coches siempre se los suelo mirar. Anticongelante, aceite, si le funciona la calefacción, todo. O sea, yo, si tiene que hacer un viaje largo, y sobre todo si va por la noche, pues se lo miro
prácticamente le reviso el coche bastante, o sea, soy bastante meticuloso en ese tema. Porque ve uno ya, ha visto tantas cosas, tanta gente tirada por cualquier pijada, por cualquier tontería, que siempre me gusta mirárselo. Sobre todo a mi hijo el pequeño, es el que más se lo mira. Sí. Bueno, Rubén, y bueno, tú eres, como decíamos, un gran mecánico, ¿no? Pero en tu coche, por ejemplo, a ver, oye, ¿qué coche tienes ahora? Porque tú cambias de coche como de camisa casi. Por suerte tengo varios juguetes, que es a mí lo que me gusta, ¿no? Tengo el Mitsubishi, el Lancer Evo 10, tengo un Toyota Land Cruiser también. No me queda mucho tiempo para usarlos, pero la verdad que son una joya. Y bueno, pues yo el Mitsubishi, por ejemplo, que es el coche que uso así pues para viajar los fines de semana, que es el que me dio el caprichillo, sobre todo aceite, porque es un coche que el motor está preparado y que tenga aceite, que digo yo, anticongelante, presiones, que yo también soy muy meticuloso, o sea, me faltan 2 décimas, 3 décimas y yo ya noto que el coche no va. Las presiones, los neumáticos mejor medirlos en frío, ¿verdad? Sí, la presión siempre en frío, salvo que sea un rally, que ya hay otro procedimiento. Pero la presión, cuando además los fabricantes, la presión que pone en la puerta o que ponen las típicas pegatinas de los vehículos es para medirla a temperatura ambiente y frío, no después de... Porque si lo medimos ya cuando hemos rodado, por ejemplo, 20 minutos, ¿qué error puede haber de presión más o menos? Pues en 20 minutos, por ejemplo, de autovía, puedes tener 2 décimas más, 2-3 décimas más. Pero fíjate ahora que dice Goyo, perdona, el tema de las presiones. Este verano yo siempre llevo un aparatito de estos, que es, no sé qué marca, manómetro digital. Vale, se las empezó a mirar a un amigo mío, en un Mitsubishi, y una rueda estaba al sol y la otra estaba a la sombra. Claro, el coche parado llevaba más de un día. Pues resulta que variaba en 200 gramos. Sí, sí. Lo que te ha dicho Rubén. Lo que estaba diciendo Rubén. En los rally, cuando tú montas una asistencia, ¿no?, de estas que hay de 2 horas, por ejemplo, siempre se miden justo en el momento antes de salir el coche a la carrera, y teniendo en cuenta que si el sol da de cara, las ruedas delanteras, por ejemplo, que es la que está al frente de la carpa, van a tener siempre algo más que las traseras. O sea, es una pasada. O las ruedas de repuesto que las tienes aparcadas y vas a mirarlas y dices, ostras, tienen 2-3 décimas más. ¿Cómo puede ser? Y no, ahí tienes que tener esas cosas. Pero ¿cómo puede ser que al sol y a la sombra? Fíjate, en Ávila hay más altura, calienta más el sol. Sí, pero es que el sol calienta en todas lados también. Claro. Pero una rueda a la sombra y la otra al sol y había 200 Sí, se nota un montón. Oye, Rubén, ¿y en qué influye, por ejemplo, es el llevar, ya hablamos de competicionado, que es lo tuyo, los neumáticos a máxima, un poco fuera de presión? ¿Qué puede ocurrir? Pues a ver, si llevamos mucha o si llevamos poca. Si el neumático está más inflado de lo normal, la forma del neumático tiende a ser curva, ¿no? Hay más... el centro se queda hinchado, ¿no? Sí. Y hay menos adherencia, menos agarre, porque hay menos superficie de contacto, y si está desinflado, lo contrario. También hay más que si está inflado, pero por el centro no va a gastar, encima vas a deteriorar mucho los neumáticos. Ajá. O sea, cualquiera de las dos es mola. Puedes tener un rango, ¿no? Si el coche marca 2,5 bares, pues puedes poner 2,3, 2,6, 2,7, pero nosotros, por ejemplo, en el taller hay veces que nos viene gente con 1,3, 1,5, gente que no, pues por desconocimiento, ¿no? No miran las ruedas nunca, igual una vez al año en la revisión. Entonces, esto hace que el neumático se gaste mal. Hay gente que quita las ruedas con 5.000 kilómetros por solo el hecho de no medir la presión, porque el neumático se ha gastado mal, no se ha gastado como tiene que gastarse, y en vez de durar los 40, 50.000 kilómetros que tiene que durar un neumático, una conducción normal urbana, pues duran 5.000, 8.000. Al final, pues... Vamos para atrás, Javier. Imagínate, no ahora, imagínate cuando tú ibas un poco peor de dineros, por decirlo así, y llevabas aquellos coches, aquellos R8, aquellos 124... es por que nos cuentes alguna anécdota. Cuando salías de viaje, ¿no tenías que poner algo más que presión de los neumáticos? ¿Qué es lo que ponías? A ver. Una manta por si te quedabas con el coche para tirado. Yo tuve un Simca 1000 que me lo vendió un amigo mío. Bueno, te estoy hablando yo tenía 18 añitos recién cumplidos. Llevábamos un saco de cemento en la parte de adelante y un 850, dos sacos de yeso, me acuerdo, para que no se moviera. Para que no se levantara. Sí, increíble lo que eran los coches de antes, ¿verdad?
No, pero yo digo por preparar el viaje. Sí, eso es seguridad, ¿no? Yo he visto, pues eso, un Gordini con un saco de arpillera de arena también. Adelante, sí, claro. Sí, pero, por ejemplo, lo que te digo yo, nunca llevas prendas de abrigo, es recomendable. Bueno, sí. Por si acaso. Todos ya haces un viaje largo, hombre, para ir de aquí a donde vives tú, en la otra lado del río. Nosotros en Ávila llevábamos hasta palas en el maletero de los coches, por si acaso, porque ya sabes que antes la nieve allí era bastante... Ahora nieva menos. Ahora bastante menos, sí. Pero vamos, que... Sí, soy previsor y bueno, y cuando teníamos mi padre la empresa de butano llevaba los camiones con picos, palas y llevaba de todo, llevaba los monos, bueno, horrible. ¿A ti no te ha ocurrido, Rubén, irte de viaje y perder la llave o de que se te despistara? Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Pues y muy lejos de casa, además, ¿eh? La verdad que yo para eso soy un tío un poco raro. Y me voy a algún rally, ¿no? Yo me llevo las 2 llaves del coche, las 2 llaves del camión. Sí, señor. Me llevo todo Usted sí que sabe. porque no me ha pasado, pero es la típica que dices, ostras, ¿y si se me pierde, ¿no? Lo típico que entras en una gasolinera, la dejas, no sé, cualquier cosa que pueda pasar y al final es un engorro. Se te cae, fíjate tú, casi nada. Sí. Oye, Rubén, ahora, por ejemplo, la normativa está... ¿tú qué ves más práctico? Tú también, Javier. ¿Los triángulos o la famosa baliza V16 que se vea a 1 kilómetro? Yo creo que con la baliza es un adelanto. Los triángulos al final... yo creo que solo la situación de ponerlos es algo peligroso. Ya es peligroso, exactamente. Entonces, bueno, la baliza es una luz que yo la he estado manipulando de noche, que me ha tocado, por desgracia, y es una gozada. Es que a 1 kilómetro más se ve, ¿eh? No sé si a 1 kilómetro o no, pero tú vas con la baliza en la mano, aunque yo, por ejemplo, llevo 2. Y si es alguna avería que tengo en el camión o algo, la pongo anticipada y la verdad que es súper bien. Goyo, tú, Javier, tú ya sabes que yo... Tú te has encontrado desgraciadamente con muchísimos accidentes en carretera. Y el triángulo, ¿qué ocurre? Que pasan los 3 primeros coches y lo han tirado y ya no hay triángulo además, ¿eh? No, además hay muchísima gente que lo deja, o sea, acaba de cambiar una rueda y lo deja ahí. Sí, pero bueno, es que... Nosotros sabes que con las balizas, perdona, yo que traigo el tema de los autocares mucho, en los autocares nuestros, por ejemplo, llevamos las balizas desde hace muchos años ya, ¿sabes? Son autocares alemanes, bueno, pues ya venía, o sea, de serie ahí con todo lo que traían, ya venía la baliza y no venían unos triángulos que nunca jamás se usaban en cualquier parada que tengas que hacer en la carretera, pero vamos, la baliza ya, yo me quedé, no me quedé sorprendido, pero digo, joder, si esto ya lo conozco yo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues que sepan ustedes que vamos a aclarar, hasta el 1 de enero de 2026, los triángulos sigue siendo una forma, dijéramos, homologada para conducir si tienes un accidente y tal, que tengas una señalización. Pero a partir del 1 de enero de 2026 hay que llevar una baliza V16, pero no la estándar, una que ya ahora que la han sacado hace poquito con geolocalización, que en el momento que la activas, enciendes la luz, manda una señal, por decirlo así, tipo datos o tipo teléfono, a una aplicación que tiene tráfico para que en cualquier momento las asistencias sean más seguras, ¿eh? Es una baliza que lleva una tarjeta SIM que está, cuando usted la compra, suelen costar de 40 a 70 euros por ahí más o menos. Ya la compra con una validez de unos 12 años, no sé si son 12 o 14 años. Quiero decir que no es que tengas que recargar el teléfono o tengas que sacar la tarjeta, no, directamente ya tiene esa función. Baliza V16 con geolocalizador. Bueno, pues en principio, bien, yo creo que unos buenos consejos ya hemos dado: llevar 2 llaves, llevar ropa de abrigo, también llevar alimentos. ¿Verdad que sí, Rubén? ¿Tú que vas con niños? Sí, eso, cuando vas con niños sobre todo, ¿no? El kit básico, por si acaso. Nunca sabes dónde vas a parar, dónde va a tocar. Entonces, sí. Botellas de agua, alimentos y demás. Claro. Algo sencillito y tal. Hoy día, perdona, Goyo, yo el otro día quedé con un amigo mío en la autovía, en un área de servicio, que me quería enseñar un tráiler que ha comprado.
y bueno, es una pasada. O sea, son autónomos completamente. O sea, solo le falta lo que es la lavadora, tenerlo en el camión, porque lleva frigorífico, lleva microondas, lleva cama. Bueno, cama no, lleva dos camas. Lleva una vitrocerámica, lleva una sandwichera, lleva de todo, pero no porque lo lleve el de casa, sino porque lo lleva incorporado al camión. Joder, madre mía. Es una pasada, me dejó alucinando. Menos ducha, de lo demás lleva de todo. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco al apartado deportivo. Javier, Rubén, este fin de semana, el sábado, ¿verdad, Rubén? Se celebró el primer tramo de tierra Cierzo, que se corrió en Zuera. Tú tuviste la suerte la verdad sí, la suerte de ser un coche doble cero, sí, para el rally, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿en qué consiste un coche doble cero? El coche doble cero es el primer coche que pasa de una forma no es competitivo, al final no hay tiempos, no es un coche de calle, íbamos sin ropa. Podría ser con un coche de calle. Exactamente, ¿no? Fuimos con un coche de calle, sin ropa ignífuga, sin nada, pero digamos que es el que avisa al público y a los puntos de control, pues es que está todo ok. Pues algún agricultor que se despista y va con el tractor, cualquier cosa, pues un poco por poner en orden, ¿no? Llevas una emisora, llevas una emisora para comunicarte con la organización, llevas un megáfono que le puedes advertir a la gente, oye, pues estás mal colocado o cualquier cosa que haya irregular y bueno, pues que es otra cosa importante de los rallies. Bueno, el resultado fue Rubén Gracia, sí, de Madrid, junto con Mariana Ferreira, fueron los que ganaron, sí, con un GPR4. ¿Qué coche es un GPR4? El GPR24... sí, 24, perdón. Sí. Es un coche que es un prototipo, es un T3, es un prototipo ligero y es un coche que lo tienen súper bien desarrollado. La verdad que es un coche que yo creo que es bastante competente. Y que bueno, en principio no es para Rally Sprint, que era lo que era esto, que es un coche más de ride, ¿no? Es un coche ya pues para hacer un Dakar tranquilamente. Y bueno, ahí lo tienes, es un motor Ford tricilíndrico. Con 1000 centímetros cúbicos. Sí, 1000 centímetros cúbicos, con caja secuencial. La verdad que es un coche que a mí me gusta bastante. Porque pesa poco, corre mucho. Sí, son bien, ¿no? 950 kilos y son 200 caballos o así. Bueno, Juan Magoiz quedó en segunda posición junto con Sergio Soriano, se han proclamado campeones de Aragón, y en tercera posición Santiago y Mariano Garrido con un Mitsubishi L200. Sí. Ostras, los vi pasar y... Tenían que andar ese Mitsubishi para dijéramos, casi, estuvieron prácticamente segundos junto al Polaris y junto al GPR24. Además lo estuve viendo, era un 3200, tendría buena potencia, las suspensiones, era un coche de raíz puro, sí, pero bueno, que al final un coche de raíz, aunque sea un poco más pesado que uno de rally, ahí lo tenías, o sea, el coche muy bien. Corrieron 16 equipos, 4 rompieron. Sí. Oye, un poco, ¿a qué se debe que tampoco haya mucha gente que se apunta a los rallies, Rubén? Más o menos. Pues ha coincidido este rally porque además el que lo organiza, las dos personas que lo organizan son dos buenos amigos míos, que son Alfonso y Guillermo. Y ya pasa un poco que es la última prueba del campeonato, no estaba la Copa Focus, que también da un buen punto de inscripciones, ¿no? Hay 8, 10 o 12 coches, 14, es un porcentaje bastante alto de las inscripciones habituales. Y luego, pues bueno, era el primer rally, un poco de desconocimiento. El domingo había otro rally en Aldea Nueva, aquí al lado. Navarra, sí. Entonces, bueno, claro, al final en Aragón no hay gente, pero tampoco hay tanta. Ahora estamos buscando un poco también promocionar un poco a la gente joven a través de, bueno, la federación ahora ha cambiado de presidente. Sí. Y bueno, vamos a intentar, o van a intentar, mejor dicho, promocionar a la gente joven, sacar cantera en Aragón, que tanto hace falta, porque la media de edad es más bien alta. Y bueno, al final los rallies son otro deporte más y no hace falta, o sea, para correr rally y divertirte no hace falta tener un coche súper caro y súper tal. Porque esto lo corríais en los montes de Zuera, a la parte de atrás, ¿entendemos? Eso estaba detrás del polígono de Zuera, o sea, cuando vas dirección Huesca es la parte derecha, donde está el último polígono de Zuera a la derecha, detrás, justo detrás. ¿Dónde está lo del matadero de Jorge y demás? No, yo creo que no.
No, está lo de ICE o algo así. Ah. Bueno, no sé. A ver si nos traen un poquito de agua. Una cosa, Javier González Ortega. Tú has corrido y ahora ya no corres. Hace muchos años. ¿Diferencia que puedes encontrar entre los coches, por ejemplo, que tiene aquí nuestro amigo Rubén, que tienen unas suspensiones así, que tienen unos motores que tiran estrujados al máximo? ¿Cuánto tu Polaris? ¿Cuánto? Nosotros tenemos Can-Am, que justo Can-Am, es el que estaba saliendo ahora. ¿Y qué potencia puede dar? Y estos coches sin brida, sin la brida restrictora del turbo, estarán en 230, 240 caballos, 950 kilos, Claro, 980 kilos. Que eso es una maravilla. Eso. ¿Tracción? 4x4. 4x4 también. Sí, también los Polaris también tienen 4x4. Sí, es desconectable. Bueno, es que, Rubén, en la época mía era completamente distinto. Sí, ahora es totalmente distinto, ¿no? Porque cuando yo corría, o sea, o llevabas carburadores grandes, llevabas unos pedazos pistones enormes, o el coche no corría, ¿sabes? Y la diferencia, el tema de seguridad. Yo tenía muchísimos amigos, yo no, era mi caso, ¿no? Pero tenía amigos que tenían el coche de carreras para correr los domingos y el lunes a trabajar con él. Se le quitaban las ruedas, los slips y tal, y la verdad es que era diferente. Yo las primeras carreras que hacía iba hasta sin mono, con ropa de calle, sin nada absolutamente. Yo empecé a correr cuando el primer coche que tuve, el segundo o el tercero, que era un Renault 5, no Super 5, sino Renault 5 Turbo. Pues ahora están muy buscados. El Copa Turbo, pues sí están. Le vi yo una vez, me llamó un amigo mío, dice, está tu coche, el que tú tuviste, matrícula de Palma de Mallorca Z, el Copa Turbo, en portada en autopista. Palma de Mallorca Z. Digo, madre mía, lo que valdría ese coche. Y se lo vendí yo a un mecánico en Madrid. Pues el coche ese, que yo creo que fue el segundo o el tercero que yo corrí, eran barras de 4 puntos. Claro. O sea, eran barras de 4 puntos solamente. O sea, esa era la seguridad que llevábamos. No hacía falta equipo de extinción, no digo, con un extintor que te cogiera de cualquier cosa y verificabas de cualquier manera. Ahora ha cambiado muchísimo el tema de la seguridad, el tema de los coches. Ahora, hay gente. Ahora seguramente no habrá gente que vaya a correr un rally y luego al día siguiente se vaya a trabajar con él. No lo sé, tú estarás... Normalmente no. Ahora eso ha pasado mismo de la historia. no es viable. Efectivamente. Claro. Yo, Ahora, gracias a Dios, tenía mi remolque, mi coche de carreras y tenía otro para ir a trabajar, ¿vale? Pero muchísimos amigos míos que corrían, cambiaban los LDs y se iban a trabajar al día siguiente con el coche. Mi amigo Armela, un Renault 5 GT Turbo ya, de los primeros GT Turbo. Oye, Rubén, la relación prácticamente de todos los preparadores con Motorland, ¿qué tal? Pues la verdad que en mi caso es nula. Yo nunca he tenido... Pero no has propuesto alguna vez ir con algún coche a entrenar allí, a ver qué te decían. No. Nunca. Nosotros tiramos de otros circuitos porque al final lo que más hacemos nosotros es tierra, aunque allí tienen, o creo que tienen, hace poco me enteré que tienen un buen tramo de tierra dentro del propio complejo. Sale un tramo de, no sé, me dijeron 13-14 kilómetros. Jolines, sí. Bien. Y nosotros pues vamos a otro tipo de circuitos que son más de off-road, que están aquí en Aragón. Son unas instalaciones súper buenas y bueno. Oye, si vas al Dakar, ¿con qué coche pensáis ir? Más o menos, si vais. Pues nosotros ahora estamos renovando la flota. Hemos quitado el Can-Am que salía ahora en el vídeo, que es así como blanco y rosa. Vamos a cambiarlo por uno de los modernos. Y bueno, al final seguiremos con Can-Am, que para nosotros es lo que conocemos y lo que mejor tenemos de la mano. ¿Can-Am es americano? Can-Am sí, es americano. Sí. O sea, de Canadá. Sí, son de Canadá. Bueno, es que lo de Can-Am y Canadá está ahí. Sí. Oye, ¿y qué mecánica lleva tu Can-Am, por ejemplo? ¿Cómo es eso? El motor es un 900 tricilíndrico Rotax con turbo. Pero el motor Rotax es austriaco. No sé de dónde son. Bueno, Pero eso está más que probado. O sea, son motores que son súper fiables. Les hacemos de carrera como 15.000 kilómetros de carrera. Con turbo, una caja de cambios CVT, es automático, lleva embrague y variador con una scooter. Sí. Sí. Es súper fiable. Si lo llevas en mantenimiento al día, no da problemas. Pues una correa cada carrera, ¿no? Porque no rompa, que al final... Ya hablamos de la correa del variador. La correa del variador, sí. Y ya está. Eso no da ni un problema. Súper duro.
Se quejan alguna vez, pero de mecánica como tal, la verdad que son una joya. ¿Tú has probado alguna vez algún canal de estos? No. ¿Un buggy, Javi? No he tenido. Tuve un AX con motor de moto que hice como dice Rubén, hice yo de cero en una subida que organizamos en Ávila, pero buggies no he probado ninguno. No he tenido la suerte de que me dejaran probar ninguno. Hombre, pues aquí tienes un experto. Un día tendremos que quedar. Claro. Él es presente y yo soy un poco pasado. No, pero bueno, también el que tuvo retuvo. Además tú tienes buenas manos. Sí. Lo que pasa es que da miedo ir contigo en el coche, eso es lo malo. Cuando haces algún viaje da un poco de apuro. Bueno, uno ahora le da todos los palos y no se profesionaliza ya en nada, ¿no? Igual la bici que la moto, que el coche de carreras. Cuando voy a Ávila me gusta dar una vueltecita con él y tal, pero vamos, ya no me profesionalizo en nada. Lo que hacen los años, o yo. Bueno, tiene que llegar el talento, tiene que llegar alguna vez, ¿verdad que sí, Javier? Sí. La verdad es que sí. Lo que pasa es que dice, joder, si tuviera las manos que él tenía hace 30 años, pero ya no son las mismas, claro, ya no son las mismas. Anda, no te nos quedes. Rubén, ¿taller tuyo lo tienes en? En Cuarte de Huerva. Sí. Una entrada, 2 entradas, porque es que yo muchas veces voy a Cuarte, yo no sé cómo entrar a Cuarte, porque solo sé ir al polígono Valdeconsejo de arriba. Claro, pero... pues Cuarte al final tiene como 3 entradas, ¿no? La primera que está en la rotonda de donde están los supermercados, ¿sí? Luego tiene la entrada del pueblo, que es la avenida del pueblo, y luego hay otra rotonda, que si llegas un poquito más hacia Zaragoza, es la entrada del polígono, que... A ver, hablamos. Yo imagínate que... Estoy en María de Huelva, para hacértelo más fácil. María. Vas bajando vuelvo para Zaragoza. A Zaragoza. Pues tienes una rotonda que están los supermercados. Sí. Sigues recto y hay una entrada que es la de la principal del pueblo como tal. Sí. Que si no entras en esa entrada y sigues recto hay una rotonda. Pasas la rotonda recto hacia Zaragoza y nada, como a 500 metros más o menos hay una entrada que es la del polígono ya industrial, que es la que te puede parar en mi polígono, que además mi taller está justo en la entrada del polígono, o puedes subir al polígono Valdeconsejo o a los que hay más abajo. O sea, tú estás en la última entrada viniendo hacia Zaragoza. Eso es. Vale. Además en la misma entrada. Bueno, ¿y qué tipo de preparación estás haciendo ahora? ¿Algún coche por ahí? ¿Estás tocando algún...? Te he visto Porsches, te he visto ahí auténticas maravillas, Mitsubishi Evolution, te he visto de todo, ¿eh? La verdad que sí, tenemos la suerte... Los clientes tuyos no es cualquier persona, ¿eh? Bueno, hacemos de todo, ¿eh? Ahora estamos cambiando un motor de un Citroën, o sea, hacemos de todo. Al final nuestra idea es tirar un poco más hacia el motor Sport, porque es lo que siempre nos ha llamado y al final ahora estamos consiguiendo vivir de ello, que digo yo, pero lo mismo hacemos una cosa que hacemos mantenimientos, todo lo que sea. Y ahora estamos, por ejemplo, haciendo una reconstrucción completa de un buggy, de un Can-Am, que lo tenemos ahora mismo el chasis pelado, a montar motor, caja de cambios, instalación eléctrica, todo. De cero, montar un coche desde las barras a todo lo que conlleva. Bueno, no nos digas nombres, pero tú has preparado coches para hacer carreras importantes, ¿eh? Sí. ¿Lo estás preparando? Sí, hemos tenido la suerte de hacer... Bueno, hace 3 años fuimos campeones de España, con un piloto de Zaragoza, que sí puedo decir que es David Asensio. ¿No? El año pasado fuimos subcampeones de la categoría máxima y este año ha sido tercero, pues porque las carreras han sido muy duras y han roto todos los coches. Al final, la última carrera podían ser 5 o 6 personas, podían ser campeón de España, de cómo estaba de apretado, ¿no? Todo el mundo ha tenido unos problemas tremendos este año y al final pues David hizo tercero. Y bueno, que no está nada mal, es todo un éxito, porque hoy en día todo el mundo corre mucho, todo el mundo lleva unos coches súper preparados, súper buenos y bueno, no hay 1, 2, 3 buenos, no, es que ahora son 8 o 10 buenos y el resto pues un poquito peores. Un poquito menos, pero también son buenos. Pero también no te puedes dormir. Javi, cuando corrías tú, yo recuerdo que iba a las carreras, porque yo soy bastante mayor que tú, iba a las carreras y nos encontrábamos que, claro, ahí había, así como dice Rubén, ahí ahora hay 8 o 10 coches muy buenos, había 2, 3 coches buenos y los demás corríamos como podíamos, o corriendo
hacíais como podíais. Sí, la verdad es que sí. Porque me acuerdo que estaba Chegoyen, estaba Mariano Lacasa, estaba algún que otro más por ahí, piloto fabuloso, ¿cómo se llama este? No me sale el nombre, y los demás iban pues con un Ford Fiesta XR2 de calle. Eso pasaba aquí en Aragón, pero yo que he pertenecido a la escudería Credos, Ávila, Castilla y León, es igual. O sea, yo un rally baleo, pues, corría Carlos Sainz, imagínate, ¿sabes? Cuando yo empecé a correr con Carlos Sainz empezó a correr con un Seat Panda, ¿qué te crees tú? Sí, pues espera, que no me has dejado llegar. Cuando yo empecé a correr con los Renault 5, Carlos Sainz primeramente fue copiloto en la Copa Panda, ¿eh? Y después ya fue piloto porque iba más rápido que Juanjo Lacalle, me parece que era con el que corría. Y entonces, pues nosotros íbamos de cualquier manera a correr. O sea, yo cuando empecé es que íbamos de cualquier manera. O sea, las medidas de seguridad que hemos hablado antes, todo. Es que ahora no tiene que haber. Y ahora es que van rapidísimos. O sea, es que corren muchísimo. Antes, bueno, corría así, pero por ejemplo, yo que tuve un FL muy gordo, un burgueño, de los que preparaba Juan Burgueño, velocidad máxima eran 160, ¿sabes? Eran coches de subidas. Claro, pero era relación corta de cambio, claro. Y claro, cuando íbamos a algún circuito a probarlos, pues te quedabas muy cortito. No podías, o sea, no podías, pero vamos, eran rápidos, sí, pero la velocidad que desarrollaban más o menos era eso. Lo que iba gente pues muy gorda a correr por la zona centro y por la zona de Castilla y León. Carlos Sainz, padre, hablamos que ahora el hijo también está... Carlos Sainz, padre, hablamos. Mira, hizo podium esta última carrera. Yo coincidimos también en otro rally, no me acuerdo cuál fue, que llevaba un Cosworth, los primeros Sierra Cosworth que salieron, y sí iba muy rápido, pero bueno, los que íbamos atrás íbamos bastante más lentos. Pero bueno, también se ha corrido. También ¿sí? Tuve un grupo A, un GT Turbo, de los primeros GT Turbos, que corría muchísimo ese coche. Había un tío que los preparaba en Po, no sé si tú sabes, un tío. No. En Po tienen un circuito de velocidad, en Po. ¿no? Ese fue campeón de España de circuitos, ese coche. Y luego pasa la frontera está a 60 kilómetros. Le hicimos de rallies y la verdad es que corría mucho. Pero había coches que corrían muchísimo. Bueno, tú de asfalto, Rubén Obroa, que dice, o tierra, o como decíamos, o campo, está muy bien. Pues nada, en principio, ¿los coches clásicos te gustan? Sí, no me disgustan. Lo Hombre, que pasa que... me has nombrado hace poco unos que tela marinera, claro, sí. Unos de tus clientes. Claro, la verdad que tengo la suerte de tener pues, un par de clientes con una colección muy chula. Sí. Y bueno, no me disgustan, yo creo que no los tendría nunca porque a mí me gusta un coche para disfrutarlo y maltratarlo generalmente. Maltratarlo. Sí, porque yo el coche doble cero que he salido este fin de semana he salido con mi Toyota Land Cruiser que llevo a mi hija al colegio. Sí. Y saltamos 2 palmos del suelo. Madre mía. ¿Llevarás buenos amortiguadores? Sí. ¿Qué amortiguadores llevas? Llevo una suspensión de 3 vías bien. Sí. ¿Qué vale? ¿100 euros cada amortiguador? Por ahí, más o menos. Pero claro, es que yo cojo el coche y bueno, cojo un coche normal para viajar y evidentemente no me voy y tal. Pero yo me voy con mi Mitsubishi, que le tengo un cariño tremendo, me voy al karting de Zura, por ejemplo, y yo no me corto un pelo. O sea, me subo por los pianos y le tengo que pegar un toque, si me salgo. Y al final los coches una cosa es un coche que es para ir de punto A a punto B, que eso vale cualquiera. Yo voy con mi furgoneta o con lo que sea, voy más tranquilo que la leche. Y luego está el disfrute de un coche, ¿no? El decir, me voy a un karting, me voy a un tramo, una zona que no hace falta correr. Solo el disfrutar el coche, según qué coche sea, pues ya te da unas sensaciones tremendas. ¿Tú también con tu Audi también haces eso alguna vez? Bueno. ¿También saltas un par de palmos? No. A mí me gusta ir rápido, tú lo sabes, voy bastante rápido, pero no salto con él, no salto. No, porque tú has dicho que el barro lo tocas poco. Cuando nosotros intentábamos entrenar las subidas, entonces no había teléfonos móviles y teníamos que ir con unos walkie-talkie de estos enormes. De Andorra, que los comprábamos en Andorra. Efectivamente, y así cortábamos las carreteras nosotros. Venía cualquiera con su familia y decíamos, espere un poquito que viene un coche de carreras. Y así es como entrenábamos nosotros antiguamente, ¿sabes? Nosotros ahora tenemos la suerte de que el circuito en Teruel, bueno, en Muel tenemos un circuito
y si no en Teruel tenemos un circuito con instalaciones... ¿De Barrachina? ¿Hablas tú el de Barrachina? No, el de Barrachina o Masia-Pelardà. Masia-Pelardà también. Cualquiera de los dos es súper, además me llevo muy bien con ambos. ¿Has estado en el de Pep Vila ahí que tienen en Cataluña? Sí, en Las Comas, sí. Bueno, estuve hace 4 meses o así. ¿Qué tal te llevas con él? ¿Bien? Bien. No es mal tío, ¿eh? Sí, no, como cuando fui al Dakar... Ahora corre su hijo, corrió este año la baja. Corrió con un buggy. Sí. Pues es que cuando fui en el piloto donde yo fui, en el camión que yo fui, el piloto se lleva muy bien con ellos, y cuando hemos ido, la verdad que nos han tratado también súper bien. Pero bueno, ahora lo que te digo, tenemos la suerte de que no hace falta cortar carreteras ni hacer lo que se hacía antes, ¿no? Vas a un circuito, pruebas todo lo que quieres, si te quieres quedar 3 días a hacer test, pruebas suspensiones, frenos, cambios de geometría, lo que tú quieras. Y eso que me has contado antes puede ser verdad. ¿El qué? Que hay discos de freno que se han llegado a romper del calor. Sí. Nosotros últimamente hemos tenido, bueno, ahora menos, pero fisuras, o incluso separar la pista del núcleo de freno. Joder. Es que la gente corre mucho. Sí, no. Se ha profesionalizado mucho el tema. Es que cuando estás corriendo lo que no puedes frenar un poquito, tienes que frenar hasta que saques el pie por arriba. Claro, al final yo no entiendo mucho de circuitos, ¿no? Me gusta que alguna vez me doy un caprichillo de ir al circuito, pero la frenada regresiva que le llaman, ¿no? Que es frenar muy fuerte y luego dosificar. Eso machaca no los frenos, machaca el coche en general. Bueno, y hablando de historias, un poco de automóvil, hablando de coches clásicos, no tiene nada que ver con Ferrari, con un Mitsubishi, pero bueno, hay un apartado que vamos a ver ahora. Un gran amigo de esta casa, Rafa Lombard, ha sido periodista de diferentes medios en España, incluso de la revista Motojournal también en Francia. Bueno, y también, también le gusta coleccionar algún tipo de vehículo antiguo. Nos va a mostrar un vehículo, un Trabant, que es un vehículo que se fabricó exclusivamente en la República Democrática Alemana. Es un coche con diferentes peculiaridades. Fíjate tú, por ejemplo, la carrocería no es de chapa, es de Duroplast, que es una especie de algodón. Él nos lo explicará cómo es. Llevaba motor de 2 tiempos, había que hacer la mezcla, echarle aceite cuando echaba la gasolina, no llevaba aforador de gasolina y había que meter una pequeña varilla y te decía los litros que tenía, y de acuerdo con los litros que tenía tenías que calcular tú lo que le faltaba para hacer una mezcla. Bueno, había que ser ingeniero matemático, pero sinceramente es un coche que cumplió su cometido, porque claro, se fabricó desde los años 60 aproximadamente hasta el 91-92, el muro de Berlín creo que cayó en el 89, y era el único vehículo que tenían ahí los alemanes para moverse por la Alemania Oriental, o Alemania del Este, Alemania Democrática, como la queramos llamar. Y bueno, había que pedirlo con 14 años de antelación. Tú lo pedías el coche y te lo daban 14 años después. Madre mía. ¿Qué ocurría? Que la gente, cuando cumplía los 18 años, ya se apuntaba al coche, porque si no... Y luego había un mercado de segunda mano, pero fíjate tú, el coche de segunda mano valía más que el coche realmente, que el coche nuevo. Pero esto, ¿cómo puede ser? Claro, como había unas limitaciones para conseguir el tema del coche, pues tenías que comprar un segunda mano que te costaba el doble o el triple. Pero bueno, entonces el caso es que va a estar ahí nuestro amigo Rafa Lombard, nos lo va a explicar todo un poquito. Dimos un paseo por Zaragoza, ya lo verán ustedes, y nos va a contar un poco la historia del Trabant. Espero que les guste, que disfrute con esas lecciones magistrales de historia y de técnica de automóvil que Rafa nos va a dar. Con esto despedimos el programa hasta la semana que viene, Dios mediante, y que pasen un buen fin de semana. Un saludo. Muy bien, y ahora estamos con Rafa Lombard junto a un coche que tiene, que es un coche curioso, es un coche que tiene unas peculiaridades. Se fabricó exclusivamente en la Alemania Oriental. Es un Trabant, ¿verdad, Rafael? Es un modelo muy popular en Alemania Oriental, se llama, su nombre, el modelo se llama Trabant, que en alemán antiguo significa muchacho, y era el coche que permitió a la Alemania, a la República Democrática Alemana, ser el país de régimen comunista con mayor índice de motorización de todos los países comunistas. Había más coches por habitante en Alemania Oriental que en el resto de países comunistas. ¿Por qué? Porque era barato. Vamos, barato.
era más barato que otros coches de otros países como Skoda o Dacia, por ejemplo. Y lo que ocurre es que era, para un alemán oriental, era muy caro. Y lo peor de todo es que tenía que esperar 14 años a que se lo adjudicasen, desde el momento de la petición. 14 años. ¿Y entonces qué había que hacer? ¿Pedirlo ya casi nada más nacer? ¿O era tradición en las familias alemanas orientales que cuando un hijo o hija tenía 18 años y era mayor de edad y ya podía pedir el coche, lo pedía. No sé si había que pagar algo o no, no había que pagar demasiado, creo. Sí había que pagar, no lo sé. Para que empezase a correr el plazo de 14 años y pudiesen tener el coche cuanto antes. Mientras tanto, tenían que ir al mercado de segunda mano, donde, como es natural, un coche recién estrenado valía bastante más que el precio de nuevo. Bueno, una peculiaridad, una característica de este coche, Rafael, es que no todas sus piezas son metálicas, por decir así, lo que es la carrocería, ¿no? Las piezas que cierran el esqueleto de acero del coche, que es un esqueleto autoportante, son de un material que tuvieron que inventar los alemanes orientales, vamos, que quisieron inventar para ahorrar en acero, porque no tenían acero suficiente. Y le llamaron Duroplast. Consiste en un tejido de algodón impregnado de resinas fenólicas, el cual se ponía entre dos hojas de cartón flexible y se metía en una prensa a un determinado tiempo, a una determinada temperatura, lo cual rigidificaba las resinas fenólicas con el alma o la estructura de algodón, de fibra de algodón. Y eso le llamaban Duroplast. Que aguantaba la humedad y el frío perfectamente. Por supuesto, ¿no? Evitaba todo tipo de corrosión. En sí mismo, no evitaba la corrosión en el chasis, claro, pero aguantaba el aislante, la función de aislamiento era perfecta. Y además quitaba algo de peso al coche. Oye, y otra característica de este coche, por ejemplo, es que el motor es un motor, que lo veremos ahora, es un motor muy particular, ¿no? Es un motor que tiene su origen en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Era un motor diseñado por la empresa DKW, en España decimos todos DKW. Era un motor 2 tiempos de 2 cilindros. Ese motor se fabricaba en la ciudad de Chemnitz, en Sajonia precisamente, y se mandaba a Zwickau para montar en el coche. El coche se fabricaba en Zwickau, que está no muy lejos de Chemnitz, unos 100 kilómetros creo. Y es un motor 2 tiempos que funciona con mezcla. Hay que hacer la mezcla de aceite en el depósito de gasolina. Tiene 600 centímetros cúbicos y daba 27 caballos, con 4 velocidades. Y hace un ruido muy particular. Yo, bromeando, cuando está al ralentí y me preguntan por el motor, les digo que funciona con la energía que se obtiene de las palomitas de maíz, porque hacen exactamente el mismo ruido. Muy bien. Oye, ¿y velocidad que puedes alcanzar? ¿Una velocidad media? La velocidad máxima oficial declarada por el fabricante eran 100 kilómetros por hora, y los coge, en llano, claro. Yo suelo ir a 90, por no forzar demasiado el motor. Iba muy suave, iba muy bien. Oye, Rafael, ¿cómo se vivía en Alemania Oriental? Tú que tienes mucho mundo y mucha historia. Pues no, yo solo estuve 2 días en la parte oriental de Berlín, que allí lo llamaban Berlín, capital de la República Democrática Alemana, para distinguirlo del Berlín Oeste. Y yo estuve allí y me tocó ver lo que había y vi que el 80% de los vehículos, que había bastantes, eran Trabant. El resto de los vehículos eran, matriculados en Alemania Oriental, porque había vehículos occidentales como el mío, que iba, mejor dicho, el de mi padre, fuimos mi padre y yo solos, era un SEAT 131. Llamaba mucho la atención porque vehículos con la E de España había pocos. Y el resto de los vehículos que eran, los taxis eran Ladas o bien Volgas soviéticos, había Dacias, había Skodas sobre todo, y poco más. Algún Tatra checoslovaco. Ningún vehículo occidental, por supuesto. Los únicos vehículos occidentales que circularon por la República Democrática Alemana, matriculados en la República Democrática Alemana, eran los vehículos del gobierno de la República Democrática Alemana, que se compró Volvos en un momento dado. ¿Sí? Sí. Oye, este coche se fabricó, ¿de qué año a qué año se fabricó, Rafael? Desde el 57, creo, hasta el 89, hasta el 90. Hasta la caída del muro, más o menos. Hasta la caída del muro, un poquito después. Yo este coche lo compré en Berlín allá por el año 90 y tantos. Con 28.000 kilómetros.
y lo compré en muy buen estado, completo, y es uno de los últimos que se fabricaron en Zwickau. ¿Por qué? Porque se cayó el muro, a partir de ese momento cualquier alemán oriental podía ir a ver a su familia si tenía en Occidente y comprar cualquier coche usado, pues porque iban baratos relativamente, y nadie quiso esto, como es natural. La señora que compró este coche nuevo, resulta que a mí me contó el que me lo vendió, que era un servicio oficial de la marca allí en Berlín Oriental, me dijo que esta señora había pedido su coche hacía 14 años y cuando le mandaron la carta diciendo que ya lo podía comprar, había caído el muro. Como esta señora no tenía ninguna pretensión, pues lo compró. Lo usó un tiempo y luego lo puse en la venta, entonces lo compré yo. Esa es la historia del coche. Lo traje de Alemania en camión, claro, porque no me atreví a venir con él hasta aquí. Tiene poquitos kilómetros, ¿no? Muy pocos. Ahora tiene 33.000 nada más. Tiene todavía los neumáticos originales, marca Alemania Oriental. Oye, cuéntanos alguna anécdota, algún chiste, alguna cosa que te haya pasado con el coche. Bueno, no, con el coche me ha pasado poca cosa, me lo miran mucho, claro, me preguntan, la gente no sabe lo que es. Chistes, hombre, hay uno muy divertido. Cuando cayó el muro, Alemania Occidental se llenó de coches Trabant. Es conocido que en la ciudad de Hannover, o mejor dicho, en la ciudad de Braunschweig, que está cerca de la frontera, en la autopista hacia Berlín desde Hannover, entraron tantos Trabants en la plaza principal de Braunschweig que sonaron las alarmas que tienen de contaminación, porque como echan humo, por el motivo de que el motor va engrasado con el aceite de la gasolina, pues subió el nivel de humo en la plaza y sonó la alarma. Eso es una anécdota que yo leí en el periódico, aquí en España lo leí. Otra anécdota es que los coches valían tan poco cuando cayó el muro, porque nadie quería seguir teniéndolo, pudiéndose comprar cualquier Opel Vectra o un Volkswagen Golf o un Polo o cosas así, o Citroën GS, por ejemplo, usados. Digo usados porque es lo que podían comprar los alemanes. Se decía cómo duplicar el valor de un Trabant cuando se quiere vender de segunda mano, y la respuesta era llenando el depósito. Bien, pues aquí, un poquito el interior del coche del Trabant. Bien, cuando yo compré este coche tenía una radio japonesa que le había puesto la dueña porque ya podía comprar productos occidentales, pero yo le pedí al que me vendió el coche que le pusiese una radio original, la cual el otro día se rompió, dejó de sonar. Y tengo que buscar otra porque no he repuesto y no hay posibilidad de arreglarla. Entonces tiene la tapa original que traía el coche de fábrica cuando no lleva radio. Este es el velocímetro, muy sencillo, pero ya tiene cuentakilómetros parcial, que se puede poner a cero. Yo le he puesto este termómetro y este otro cuentakilómetros parcial manual. Se pone la cifra que tú quieres con la mano. Esto es un nivel de gasolina que no es de origen, porque el nivel de gasolina original es una varilla de plástico que se mete en el depósito. Sí, la veremos también. Este reloj no es del coche, este lo compré, es un reloj curioso también, lo compré en el rastro de Moscú y es un reloj de carro de combate soviético, de cuerda, no es eléctrico, no va iluminado, pero funciona perfectamente. Bueno, adelanta mucho. ¿La palanca de velocidad dónde la tenemos? Es esta palanca tiene una posición muy curiosa. Este es el punto muerto, esto es primera, segunda, para meter terceras así, hacia atrás y abajo, y cuarta hacia atrás y arriba. Y la marcha atrás es adelante y abajo. Esto es marcha atrás. Me recuerda al cambio del Seat 1500, que es parecido, el antiguo. Algo así, sí, algo así. Luego también nos cuentas que tiene hasta grifo de gasolina para cerrar la gasolina. Vamos a ver, el grifo es este, no sé si lo verás. No lo vemos de ahí. Bueno, es igual. Tiene un grifo, ¿por qué? Porque el depósito va por encima del carburador, por tanto no necesita bomba, la gasolina accede al carburador por gravedad. Lo cual quiere decir que si no llevas el grifo, el carburador estaría permanentemente bajo presión de la gravedad. Y para evitar eso y forzar las juntas o evitar que pueda haber fugas, hay una llave de gasolina con 3 posiciones: cerrado, abajo abierto y a la izquierda reserva. Ah, también lleva reserva. Claro que sí, ya que hay grifo no les cuesta nada poner la reserva. Bueno, ¿alguna cosa más del interior del coche o pasamos ya al motor? Bueno, únicamente que le puse un cuenta revoluciones lineal, que parece de juguete, de hecho lo es, lo es. No, pero funciona, yo lo he visto y funciona. Pero funciona, es original de la Alemania democrática. Yo aquí no pongo nada menos el termómetro, que es de cualquier cosa, pero es alemán democrático. Y funciona y hace gracia. Y es para Trabant además. Pasamos pues al motor ya, si quieres, ¿te parece bien? Si quiero, o quieres alguna cosita más. No, pues por ejemplo, este imán
Sí. Que como yo tengo un amigo que en la ciudad que ahora se llama Chemnitz y antes se llama Karl-Marx-Stadt, pues lo compré este imán allí porque me hizo gracia el cambio de nombre, que tiene su historia también, es una historia divertida. Y es que las fuerzas de ocupación soviéticas querían que una ciudad alemana llevase el nombre de Carlos Marx, que era alemán, aunque nació en Aquisgrán, no nació en la Alemania Occidental. Y entonces, como Carlos Aquisgrán no está en la Alemania Oriental, dijeron los soviéticos que querían que fuese Dresden. Pero Dresden es una ciudad demasiado importante y demasiado mítica en Alemania, pues es la capital del antiguo reino de Sajonia, es la ciudad del arte en Alemania, y los de Dresden, el Consejo Municipal de Dresden, se negó en redondo, pudieron negarse en redondo. Y entonces dijeron, pues le toca a Chemnitz. Y Chemnitz, como es una ciudad más pequeña, tuvo que claudicar y dejarse cambiar el nombre. Bueno, aquí tenemos ya... Aquí está el motor, bajo esta manta, se le puede llamar manta porque es de textil, bueno, con cubierta sintética, que lo que hace es canalizar el aire de refrigeración, pues ya este motor está refrigerado por aire, que se aspira por este ventilador que está aquí, y aquí hay un adhesivo original que dice que tengamos atención, que no hay que meter la mano ahí porque te puedes cortar los dedos con el ventilador, y canaliza el aire a los cilindros, que son dos. Aquí están las bujías, las dos bobinas de encendido, el depósito de gasolina con capacidad de 27 litros, y esta es la varilla con la cual hay que meter en el depósito para ver cuántos litros hay, saber que el depósito es de 26 litros, hacer la resta y en función del resultado calcular el porcentaje o el peso o el volumen de aceite que hay que meter para rellenar el depósito. Muy bien. Pues ya cerramos y pasamos a la parte de atrás. Cuéntanos un poco la historia de la pegatina esta por tan curiosa. Bueno, esta pegatina yo la vi cuando compré el coche, ya estaba, lo puso la dueña, la primera dueña, y me hizo mucha gracia porque la traducción de esta inscripción es permaneceremos juntos hasta que la ITV nos separe. Esta otra la compré yo en la tienda en la que adquiero las piezas de repuesto. Por cierto, para estos coches hay absolutamente de todo. Puedo comprar cualquier pieza, desde esta cerradura a esa tapicería, esta pegatina, los cristales, lo que quiera. Y me hizo gracia. Trabant, solo volar es más bonito. Un Trabant con dos alitas, volando. El maletero es muy grande, muy profundo y muy alto. La rueda de repuesto. Esta es la matrícula que tenía el coche cuando yo lo compré, que ya tenía matrícula de Berlín Occidental. La original. Berlín Occidental, no tenía la comunista. Bueno, de hecho, a lo mejor cuando se entregó este coche ya no había matrícula de la DDR. Esta placa oficial de la nacionalidad de la matrícula, DDR, yo la vi en Berlín cuando cayó el muro, y los alemanes orientales la tachaban, como lo he hecho yo, tachaban con dos trozos de cinta adhesiva para decir que la DDR se ha acabado, ya no existe. Algunos tachaban únicamente una D y que dejaban una D nada más, perdón, tachaban la D y la R y dejaban la D en medio. La de Alemania, claro. Deutsche Republik. Deutsche Demokratische Republik, sí. Y yo siempre bromeo también diciendo que este coche es igual de alemán que un Mercedes o que un Porsche. Es exactamente igual de alemán. Sí. Naturalmente. Que el motor y la base del coche fue diseñado en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Yo también decía una cosa divertida. Cuando aún existía el muro, decía que a mí me gustaba tanto Alemania que estaba encantado de que hubiese dos. No es cierto, me prefiero que haya una, naturalmente. Yo cuando cayó el muro de Berlín yo lo celebré con champán. Y estoy muy contento de que ya vuelva a haber uno, como casi todos, claro. No, yo no soy nostálgico de la República Democrática Alemana, soy nostálgico de Alemania y de lo que allí se hacía, porque lo hacían bastante bien dentro de lo que cabe. Pues muy bien, Rafael, muchísimas gracias por tus explicaciones y por tus bonitas y extensas lecciones de historia, Rafa? Muchas gracias, ha sido un placer.